introducir a la primera conferencia de la mañana. Para crear el futuro que soñamos. Ciudades conectadas. Industrias 3.0. Mejor tecnología. Avances en salud. Mejores soluciones para la movilidad urbana. Avances en la agricultura. Desarrollo sostenible. Y comunidades que vivan en prosperidad. Minería, para crear la Guatemala del futuro que soñamos. Sin lugar a dudas, crear esa Guatemala que soñamos requiere de minerales. Y para darnos esa visión de cómo se ve la demanda de minerales hacia el año 2050, recibimos esta mañana a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Juan Camilo es economista de la Universidad Javeriana con maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Su trayectoria profesional ha transcurrido por cargos de alto nivel en el sector público y privado. Durante 8 años se desempeñó como dirigente gremial en la Asociación Nacional de Empresarios, ANSI, llegando a ser su vicepresidente, donde fue también responsable del funcionamiento de las cámaras sectoriales, de las negociaciones de los acuerdos comerciales con Europa y Corea y de las estrategias regulatorias para cada uno de los sectores de la economía. Fue copresidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y trabajó para la OEA en las negociaciones de paz con las autodefensas. Fue SAR Anticorrupción entre 2002 y 2004. En la actualidad es miembro activo del Consejo Asesor de ProColombia, del Instituto de Ciencia Política y del Consejo Gremial Nacional. Ha sido también miembro de diversas juntas directivas y desde 2019 funge como presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Recibimos esta mañana a Juan Camilo Nariño con la conferencia El Mundo en el 2050. Bueno, un saludo para todos. Quiero decirles que me complace mucho y me honra estar aquí en la inauguración de este primer Congreso de Minería, porque los desafíos que tenemos por delante necesitan de esto, necesitan de más conversaciones, necesitan de ponernos de acuerdo, tal vez como decía un político conservador colombiano de mucho tiempo, los políticos que ya no hay. Es ya que tenemos que conversar para ponernos de acuerdo en lo fundamental. Entonces celebro mucho esto que están ustedes haciendo hoy. Me honra enormemente estar acá al frente de ustedes hablando. Así que quiero, señor ministro, transmitir un saludo especial a ustedes, al equipo de trabajo, igualmente al señor superintendente de la Administración Tributaria, un saludo, por supuesto, estimado Roberto Morales, presidente de la gremial, igualmente para ustedes, Estefan, igualmente para la Cámara de Industrias de Guatemala, por supuesto, a todos los miembros de la gremial, a todos ustedes, funcionarios, trabajadores de compañías mineras que como yo nos levantamos, así algunos no crean eso, a pensar cómo construimos un mejor mañana, cómo hacemos un mejor futuro. Y por supuesto quiero transmitirle y darle un caluroso saludo de ánimo a Valerie, que ha puesto todo su esfuerzo en hacer este congreso. Los que hacemos congresos sabemos el inmenso esfuerzo que implica hacerlo, para uno como presidente de la asociación, pero por supuesto para todo el equipo de trabajo. Así que vale igualmente un saludo para todos. Déjenme yo converso entonces de estos 20 minutos siguientes en relación con eso, cuál es la minería y la relación tal vez que tiene
con los grandes problemas que hoy en la humanidad hemos venido entre todos creyendo o generando un consenso. Entonces, cuando uno mira ese mundo en el que estamos hoy, esa conversación que ustedes sienten acá, que yo siento en el país, en relación con las comunidades, en relación con el convenio 179, en relación con la narrativa que algunos creen poner para su beneficio, en relación con el agua, la vida y la minería, en relación con la agricultura y la minería. Yo siento en todo esto que hoy estamos al frente de algo que yo he venido llamando como una gran paradoja. ¿Cómo la vamos a resolver? No sé, pero creo que estamos enfrentando una gran paradoja en toda esa conversación. Una gran paradoja que se deriva un poco de ese consenso que en el mundo hemos ya venido teniendo sobre los grandes problemas. Todos desde hace mucho tiempo, tal vez de esos, el que más está fresco en nuestras cabezas es en relación con el cambio climático y los gases de efecto invernadero y los esfuerzos que hay que hacer, o que todos tenemos que hacer, las compañías, los países, para de alguna u otra forma tener compromisos de reducción de emisiones. Y eso, si ustedes se fijan, en los últimos 3 años, cada vez países, cada vez más compañías tienen compromisos públicos de reducción de emisiones. Y eso cada vez más igualmente se traduce en políticas públicas que hay que ejecutar. Y el mundo, todos nos hemos venido poniendo en un consenso de alguna forma que tenemos que actuar decididamente. Por eso, igualmente ahora más reciente, con la crisis energética mundial, los balances de las políticas de cambio climático y lo que eso genera en materia de los balances energéticos, la generación eléctrica eólica, la generación eléctrica solar, y los balances y los equilibrios, o dicho de otra forma, cuando se hacen de una manera acelerada, los desequilibrios que generan, pero también esos desequilibrios, las profundas consecuencias sociales que tienen. Igualmente hemos venido hablando más recientemente en el mundo, ya hay un consenso sobre eso, en relación con la necesidad de, entre todos, generar los alimentos, producir los alimentos que las poblaciones y nuestros habitantes y que todos necesitamos. Y por supuesto, una conversación constante en el mundo es en relación con la economía, en cómo balancear, cómo imprimirle los recursos del dinamismo económico a los países. Y ahora más recientemente, por supuesto, todas las conversaciones de la recesión mundial. Y esa conversación mundial, estos son 4 ejemplos, pero son los más representativos en cómo nos hemos venido poniendo de acuerdo en ese consenso, en el consenso de combatir el cambio climático, en el consenso de combatir o de generar matrices energéticas más equilibradas, en el consenso en materia de alimentos, en la inflación de los alimentos y por supuesto en materia de la recesión. Y eso en Colombia y acá, con absoluta seguridad, le hemos venido traduciendo también en nuestros propios lenguajes. Es decir, hemos venido construyendo igualmente consensos en torno a que nos debemos unir para superar esto. Y en Guatemala seguro pasa, y el próximo año en elecciones, ahorita en enero, que ustedes estarán seguros, esto saldrá a viva voz, algunos candidatos con algunos temas, pero todos con un común denominador ambiental. Y por supuesto eso, en la población existe un consenso que debemos trabajarlo conjuntamente. Entonces, mientras el mundo habla de crisis energética, nosotros hablamos de una transición energética, un modelo de desarrollo más sostenible, unos compromisos de carbono neutralidad para el 2050, año un poco emblemático en este Congreso. Colombia ya tiene por primera vez un compromiso de carbono neutralidad para el 2050, reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, combatir la deforestación, soberanía alimentaria. Sin duda aquí saldrá, ustedes
seguro tienen en la conversación guatemalteca la necesidad de una soberanía alimentaria, de abastecerse de los fertilizantes que necesitan los campesinos, inflación, devaluación y demás. Es decir, nosotros traducimos eso y en esa traducción, en ese entendimiento, también existen expresiones sociales que abanderan todas estas causas. En Colombia, el año pasado, incluso de manera violenta, en las protestas sociales que motivaron incluso la elección del presidente actual. Presidente en Colombia y en otras muchas partes del mundo que se eligen con banderas ambientales, con banderas climáticas. Y esa es un poco la gran paradoja. Esa es un poco la gran paradoja que entre todos tenemos que resolver. Y ojalá entre todos nos volvamos activistas para resolver esto, poniéndole la cara al viento, conversándolo con tranquilidad, porque la realidad es que la solución de esos problemas pasa necesariamente porque en Guatemala, en Colombia y en el mundo entero haya más producción de minerales para la transición energética, más producción de minerales para la vida, más producción de minerales para los alimentos, más producción de minerales en general para la estabilidad energética y económica. Y esa es la paradoja en la que estamos. Unos jóvenes, unos políticos, unas percepciones hablando de un mundo más verde, pero simultáneamente esos mismos señores hablan de que la minería va en contra de la vida, va en contra del mundo más verde y va en contra de nuestros nietos, hijos y sobrinos. Y no hay nada más mentiroso ni nada más falso que eso. El mundo más verde que queremos construir, la Guatemala más verde que necesitan los hijos de ustedes, la Colombia más verde que necesitan mis nietos, necesita de más minas, necesita de más trabajadores mineros, necesita de una concepción y un interés común en torno a la minería. Y déjenme yo avanzo sobre esto, pongo como algunos elementos. Valeria me sugirió que lo hiciera con algunas cifras colombianas que les voy a traer aquí a colación. En relación con los minerales para la transición energética, queremos más carros eléctricos, más bicicletas eléctricas, más movilidad eléctrica, más paneles solares, más generación eólica. Por supuesto, necesitamos más minería. Aquí están las distintas formas de generación eléctrica: viento, solar, eólica, geotérmica, hidráulica y demás. Estos son los minerales que necesita cada una de esas generaciones eléctricas. 10, 8, 2, 8, 6, 11, todos necesitan minerales. Toda la generación eléctrica alternativa necesita más minerales. Y hay unos minerales que son los comunes denominadores. Por ejemplo, el cobre está en todas las generaciones eléctricas, pero si ustedes se fijan un poco más, el níquel igual está en todas, o en casi todas, o la mayoría de la generación alternativa eléctrica. Esto tiene una dimensión. Esto no es un llamado al aire. Esto no es un activismo por el activismo. Estas cifras representan un dramatismo gigantesco. Todos queremos reducir las emisiones de efecto invernadero. Y eso tiene un dramatismo que yo creo que a veces no hemos entendido del todo. Cuando uno revisa las cifras de, como lo decía Roberto, de demanda de estos minerales, hay cifras alarmantes: litio 530%, magnesio 300%. Y hay uno que suena un poco menor a todo eso: el cobre, solamente 9%. Pero ese 9% implica que nosotros, o el mundo, en los próximos 15 años, decida poner en su fase de construcción y construya 5, casi 6 minas como hoy la mina más grande del mundo.
que nos ha costado 250 años a la humanidad encontrar. También a la escondida en Chile produce 1 millón de toneladas anuales. La siguiente ya no produce 1 millón, produce 600.000 toneladas. Y la siguiente ya no son 600.000, sino 400.000. El promedio del mundo, desde que hay un nacimiento hasta que se construye, es de 14 años. En Colombia, creo que significativamente mayor, debemos estar casi iguales con ustedes. Vamos a poder tener las minas que necesita el mundo para los carros eléctricos que los políticos están demandando. O nos vamos a tener que poner de acuerdo en unas conversaciones distintas. Y esto es el dramatismo un poco de la realidad de la conversación ambiental, la transmisión de ese pragmatismo ambiental en las ideologías políticas. Y ya, ministro, cuando nos enfrenta a la implementación de políticas públicas, a la realidad de la implementación de las políticas públicas. Igualmente en relación con los minerales, que yo llamo los minerales para la vida, y yo aquí invito a que asumamos esta narrativa conjunta. Las asociaciones yo no represento en Colombia el cobre, yo no represento el carbón, yo no represento el níquel, o la asociación. Nosotros representamos minerales con un propósito. Nosotros representamos los minerales para la vida, para los alimentos, para la transición energética, para la estabilidad económica y social de los colombianos, de los guatemaltecos y demás. Y en relación con los minerales para la vida, cuando uno ya traduce esto también en cifras para un poco llevarlo al dramatismo, también encuentra que esto tiene unas cosas alarmantes que exigen en el pragmatismo ponernos de acuerdo en relación con la producción de minerales. En Colombia, según las cifras oficiales, cifras en Guatemala pueden ser algo similares, hay un déficit de hogares y de vivienda de 1.500.000 para 1.500.000 familias. Eso, cuando uno lo traduce en cemento, en ladrillos y demás, demanda una gran cantidad de calizas, arcillas, cuarzos, cuarines y feldespacos. Los grandes problemas de nuestros países pasan por la minería. Y esa conversación que aparta a la minería y señala a la minería, esos que lo hacen no están teniendo en cuenta la profunda dimensión social que implica la minería para un país. Porque sin minería, esos grandes problemas sociales no pueden solucionarse. Y sin minería en Guatemala, sin minería de canteras, de material de construcción, para el cemento, para además, adivinen, la única realidad es que toca importarlos de China, toca importarlos de México, y esa única realidad es que le cuesta más a los guatemaltecos, es más costoso, y superar ese déficit de vivienda, que ojalá lo superemos, nos va a costar más plata a todos, y le vamos a dejar los beneficios a otros, no a las comunidades en Colombia o en Guatemala. Igualmente los minerales para los alimentos. Ha venido Colombia, sufrió una campaña política un poco fuerte en la conversación pública, si se quiere agresiva en algunos momentos. Parte de esa conversación pública giraba en torno a el petróleo, el carbón, el oro, la transición energética, la crisis ambiental mundial, los aportes que Colombia debería hacer en esa crisis ambiental mundial, cuando solo produce el 0.04% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por supuesto en relación con algo que yo comparto plenamente, son la necesidad de generar los alimentos propios para la seguridad alimentaria de nuestros países. Y uno cuando ya mira esto en relación con la minería, pues no existen fertilizantes, no existe un sector agrícola fuerte, un sector agrícola productivo, un sector agrícola eficiente, que le dé oportunidades reales a los agricultores y sus familias, sin minería de urea, sin minería de fosfatos, sin minería de potasio. Y ahí
también hay algo en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo, porque uno no explora, uno no puede tener políticas públicas de exploración de minerales solo para eso, o solo para los que le convienen, porque la realidad es que todos le convienen a la humanidad. Pero hablar de moratorias mineras, como aquí leí anoche que en algún momento estaba sucediendo, hablar de moratorias mineras como está sucediendo en Colombia, en esencia alimenta la conversación política de unos pocos, pero en el mediano plazo compromete la estabilidad social y la implementación de las políticas públicas que esos grupos quieren y necesitan. Por eso que yo he venido diciendo que las políticas públicas deben ser coherentes. Si se quieren políticas claras de cambio climático, necesarias para todos, si se quiere una política de seguridad alimentaria, eso, si se quiere una política de vivienda, eso necesariamente tiene otra política a la cual hay que fomentar abiertamente. Y son digamos, líderes comunitarios, los líderes políticos en las comunidades y regiones los que la deben poner. Se necesita una tercera o una cuarta política, que es la política de fomento minero. Porque sin esa política de fomento minero, las otras políticas no son posibles o son muy costosas. Igualmente, cuando uno ya mira en materia de cifras, eso que yo llamo unos minerales para la estabilidad energética, en Colombia el caso del carbón, pero sobre todo unos minerales para la estabilidad económica de muchas regiones, económica de muchas comunidades en el país. Porque la minería finalmente donde se establece genera prosperidad, desarrollo y encadenamiento. Y esa dimensión social, esa profunda dimensión social de la minería no se puede desconocer. Hay que mostrarlo cada vez más. Aquí ahora los que me antecedieron decían esas cifras frías, son un poco frías, sí, pero son necesarias en toda esta conversación para traducirlas en el bienestar de los colombianos. Yo voy a permitirme, no los puse en dólares desde ayer porque con esta tasa que cambia todos los días preferí evitar cometer errores, pero vengan, yo pongo la dimensión social de la minería en Colombia. La minería en Colombia pesa solo el 2% del PIB colombiano. Pero acá algunos dicen que la dependencia económica de la minería y el petróleo, una famosa enfermedad holandesa, pues es sencilla. Puede crecer el doble y no pasa todavía lo que los economistas llaman esa enfermedad holandesa. En Chile el peso de la minería es del 14.6% del PIB, en Perú el 10%, en Canadá el 7.5%, en México el 5%, acá el 1% y en Colombia alrededor del 2%. Pero solo pesando ese 2% aporta más en materia de renta, en materia de regalías, que cualquier otro sector económico. Unos 5 billones de pesos anuales en renta y regalías, este año van a ser 14, y cuando yo me pongo a hacer las cifras, en esta conversación política que dice que hay que reemplazar las rentas mineras, es decir, el sector minero, yo me dice, bueno, pues si nos vamos a poner de acuerdo en reemplazar la minería, miremos cuánto tienen que aportar los otros sectores económicos. En el caso de Colombia, para reemplazar esas rentas mineras hay que multiplicar por 6 todo el sector agrícola colombiano. Hay que multiplicar, para algunos de nosotros sería bueno, por 7 todo el sector cervecero colombiano, porque además hay que tomar para que pague la renta, para que pague por 70 veces el sector de la panadería, también muy bueno para todos, y comernos, pero además 16 veces el sector textil, el sector tradicional en el país. Porque lo que no puede pasar es que uno tenga la conversación pública, necesite llenar la nevera de todos los colombianos o guatemaltecos, genere la conversación de que hay que acabar un sector, pero no genere alternativas de cómo voy a reemplazar esas rentas para llenar la nevera de los colombianos. Las políticas públicas deben ser coherentes.
Las conversaciones no podemos seguir permitiendo que sean superficiales, porque como digo, esto tiene una profunda dimensión social. 184.000 millones de pesos de inversiones sociales, eso es algo cercano a los 50 millones de dólares a la tasa de cambio de hoy. En inversiones ambientales, una cifra que nadie en Colombia, ningún otro sector económico aporta estas dimensiones, casi 80, 90 millones de dólares anuales para tener mejores cuencas, sembrar más árboles, capacitar familias guardabosques y demás. Algo que también muchos no creen, y es que la industria minera es insegura. La industria minera formal es segura, pero es segura no porque así sea, no, porque las compañías invierten en que sean seguras. Se dedican y se esfuerzan para que la minería sea segura. En el caso colombiano, son casi unos 40 millones de dólares anuales en equipos de seguridad, pero por supuesto también capacitaciones y demás. Y esto, esa actividad minera, tiene otra dimensión. También una forma de hacer la capacitación llamativa para muchos jóvenes y muchos ciudadanos, que es la reindustrialización del país. Los encadenamientos que la industria minera genera, produce. En el caso de Colombia, esta industria, para aprenderse todos los días, para abrir las minas, para abrir las fábricas, para abrir necesita inversiones anuales, es decir, compras de bienes y servicios cercanas a los 9.8 billones de dólares. Esas regiones, esas economías locales, esas droguerías, esas panaderías, esos pequeños supermercados, esa familia que tiene una empresa de ingeniería eléctrica o una de servicios hidráulicos o una compañía más grande que repara los camiones mineros, dependen y se encadenan con la industria minera de cualquier dimensión. Nuevamente, esto para resaltar que el carbón, el coque, el oro, el cobre, el níquel, los materiales de construcción tienen una profunda dimensión social que hay que seguir demostrando a todos. Y esas inversiones no son gratis. Esas inversiones suceden y tienen efectos reales en la población y en las comunidades, a que algunos lo quieran desconocer. A mí en Colombia me dicen es que La Guajira, un departamento al norte, donde tenía la histórica mina más grande de carbón, ha sido abierto del mundo. Dicen es que La Guajira hoy es más pobre. Y es mentira. Claro, hay muchas cosas que hay que seguir trabajando conjuntamente y superando, pero es mentira que sea más pobre. En los municipios mineros de Colombia, el indicador de necesidades básicas de satisfecho, estoy seguro que ustedes igual en Guatemala, ha pasado del 93, en un promedio del 61%, a la mitad, al 33%, como indicadores entre más cercano a uno es mejor, y ese 33% es incluso más abajo que el promedio nacional cuando excluye las capitales de los departamentos nuevos, por supuesto también Bogotá. Y esa es la dimensión social de la minería, que también algunos quieren desconocer. Entonces, esa un poco, cuando uno dice, bueno, si para solucionar estos grandes problemas se necesita la minería, ¿es una minería a toda costa? ¿Es una minería a cualquier precio? Pues no es a cualquier precio. Esta industria asume su responsabilidad, que poco se entiende, su responsabilidad ante el mundo, su responsabilidad para superar esos grandes desafíos que tenemos como humanidad, con responsabilidad. Por eso celebro, Roberto y Valerie, que Agremiar hoy vaya a asumir el compromiso del PSM, porque es una muestra clara de eso. En Colombia, la industria minera colombiana es el único sector económico, ninguno otro lo tiene, con un compromiso de autorregulación, vigilado por terceros, porque no nos vigilamos nosotros mismos. Por aquí debe estar Pierre, le mando un saludo
especial. Y además es transparente para las comunidades, porque todas las compañías mineras en Colombia van a publicar sus resultados. ¿Sus resultados en qué? En lo más sensible de la discusión pública actual, por lo menos en el país. Manejo y uso del agua, manejo de la biodiversidad, responsabilidad hídrica que la ley dije, gestión y uso energético, cambio climático, responsabilidad medioambiental, prevención de trabajo infantil, seguridad en el trabajo, relacionamiento con las comunidades y grupos étnicos. Y eso es un compromiso público, en una industria que es la industria más vigilada que cualquier otra. Y además, que no nos lo inventamos nosotros mismos. PSM, es decir, cuando a mí en la conversación pública me preguntan de cómo la industria minera colombiana maneja el agua, maneja la biodiversidad, yo respondo que lo maneja igual que lo hace Australia, que lo hace Canadá, Noruega, España y otros 6 países en el mundo, porque hay un protocolo que vigila hacerlo. Es decir, esta industria es una industria que tiene un compromiso firme en hacerlo bien y ayudar a que esos desafíos mundiales. Y por supuesto, también es una industria con un compromiso claro en relación con reducir sus emisiones, de las acciones para reducir la huella de carbono en sus industrias, pero también, por supuesto, de ahí en adelante. Y lo que mencioné en relación con un compromiso firme de la reindustrialización del país a punta de lo que se necesita, lo que se compra todos los años al abrir las minas y ponerlas a producir. Y eso no es gratis. Eso genera encadenamientos profundos en el comercio, encadenamientos profundos en la energía eléctrica, en la construcción, en los servicios, en la industria y en el transporte. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la paradoja? Yo antes les confieso una cosa, iba a los foros ambientales en las universidades con los jóvenes y yo revisaba mi agenda por las mañanas y decía, hoy tengo que ir a un foro, seguro a usted le pasa igualmente, pero yo quiero un foro ambiental. Me preparaba, me llenaba de cifras, nada de la tenía, al final de cuentas. Y la verdad hoy, después de 2 años de esta conversación pública mundial, de los consensos que hay en torno al ambiente, yo ya voy con la cara más llena, voy poniéndole el peso mejor a la conversación, porque hay una sola realidad. Esos compromisos ambientales, esas defensas ambientales, hoy también necesitan defender la vida. Entre todos necesitamos construir un propósito común para el desarrollo minero. Porque sin el propósito común para el desarrollo minero, no hay un propósito común por el ambiente. No hay un propósito común por unos agricultores y campesinos más que produzcan mejor. No hay un propósito común por mejores casas. No hay un propósito común por el desarrollo de la Guatemala y de Colombia del 2050. Y eso tenemos que entenderlo todos, con tranquilidad, con diálogo, pero también con compromiso. Porque esto, pues, incluso hoy las mayores restricciones ya para eso, para avanzar en esos desafíos que tenemos como humanidad, muchos los están ya de alguna forma afirmando. Es hora pues que nos pongamos en la tarea. Les agradezco mucho. La minería es lo que todos ustedes hacen, o todos ustedes y yo, y los muchos, casi millones de colombianos trabajadores en la industria minera hacemos, es un trabajo dignificante, es un trabajo que contribuye a los grandes problemas de la humanidad, es un trabajo que entre todos, con las redes sociales, con las muchas herramientas que tenemos hoy, tenemos que mostrarles a la humanidad, porque sin el trabajo nuestro, esos grandes problemas no se van a poder solucionar. Les agradezco mucho la atención de esta mañana.
Muchas gracias, Juan Camilo.